RadioTV.mx presenta Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. Cuatro de la tarde con 12 minutos, 16 horas 12 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. En este día ya del mes, la primera semana del mes de julio, 4 de julio, que se celebra la independencia de los Estados Unidos. Saludos a toda mi gente de este país tan hermoso, gente que conozco en Kansas, en Georgia, en Mississippi, en Nueva York, por supuesto, en Miami. Bueno, ¿qué le puedo decir? Que conozco varios lugares de la Unión Americana y me gusta. Carolina del Norte, Raleigh, no, bueno, Phoenix, Las Vegas. Yo viví en Las Vegas, ¿qué más le puedo decir? Por un tiempo estuve por allá. Y en este programa del día de hoy tenemos información bastante interesante. Vamos a platicar como todos los miércoles con una experta, en este caso mujer, del Hospital Juárez de México, con un tema muy interesante porque se celebra el Día Internacional del Síndrome de Rubinstein. Vamos a ver de qué se trata. Además, vía telefónica también nos acompaña un experto en temas que tienen que ver con el cerebro y la neurología, y vamos a platicar sobre los aneurismas, una condición que afecta en su mayoría a las mujeres. Atención, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión, beber en exceso y fumar son los factores de riesgo para que este aneurisma se forme y pueda comprometer seriamente la vida. También hoy es jueves. Bueno, ayer tenía que haber estado el invitado y no estuvo presente el de todos los miércoles del Hospital Juárez, y lo pasamos para este jueves. La doctora nos apoyó para cambiar la fecha, y finalmente también estará hoy, como todos los jueves de cada 15 días, mi querido Fernando Rivero con su sección del entretenimiento en Pulso Saludable, notas del espectáculo. Y a usted le gusta cantar, que cree que a mí sí, y yo aprendí, no lo hago tan mal, lo puedo hacer mejor, pero gracias a una técnica muy interesante. Y hoy los expertos de esta International Vocal Training IVT nos van a platicar de qué va esta técnica tan importante, tan buena. Y además no solamente sirve para cantar, sirve para poder desenvolvernos mejor, para tener una mejor dicción, para los que nos ocupamos del trabajo de la voz. Va a conocer usted qué interesante. Así es que todo ello y un poquito más en el Pulso Saludable del día de hoy. Como siempre, le agradezco mucho a mi querido Awitz, que me acompaña en los controles técnicos, y Ro, que se suma a la familia de Pulso Saludable en la parte del video. Ya, y de la voz ya conocerán más adelante el trabajo de este chiquillo tan guapísimo. Y bueno, ya se encuentra conmigo en la línea telefónica la doctora María del Carmen Palacios Reyes. Ella es médico adscrito a la División de Investigación del Hospital Juárez de México, y vamos a platicar con ella sobre el Día Internacional del Síndrome de Rubinstein-Taybi. Doctora María del Carmen, como siempre, un placer platicar y aprenderle tanto. Muy buenas tardes y gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Hola, buenas tardes. Pues al contrario, un gusto estar aquí y poder platicar de un síndrome raro, pero que pues tiene su importancia para muchas familias y pacientes, ¿no? Doctora, antes de que demos inicio a esta conversación, déjeme comentarle que a la gente de redes sociales que nos sigue a través de la fanpage y de Liliana Pulso Saludable, que me despido por unos minutos en lo que platico con usted, pero se pueden cambiar a www.radiotv.mx para que conozcan a la doctora, que ya están apareciendo sus fotos en lo que nos explica qué es este síndrome. Y doctora, y pues mi primer pregunta sería la obligada: ¿qué es este síndrome de Rubinstein-Taybi? Bueno, primero hay que definirlo como una enfermedad rara, ¿no? Las enfermedades raras son aquellas que tienen una frecuencia de 1 en 2000 o mayor. Sí. Y este síndrome pues tiene una frecuencia aproximada de 1 en 100,000 recién nacidos.
Entonces es algo, pues, muy, muy raro. ¿Está por considerada otro, una sí. enfermedad rara, perdón? Sí, claro que sí. Bien. Sí, como tal. Y por otro lado, pues también lo podemos definir en términos de que es una enfermedad genética Bien. y que puede ser heredada como tal, ¿sí? Entonces, ahora, bueno, entonces podríamos decir es una enfermedad rara, genética, heredable, y que aparte de eso, pues tiene ciertas características que es lo que nos hace sospechar que estamos ante un caso de Rubinstein-Davy. No, Y también, perdón, también podríamos mencionar que es una enfermedad que se describió hace aproximadamente 60 años, sí, ¿sí? Entonces, seguramente anteriormente había casos, pero no se habían descrito como tal, pero ya sus características las conocemos o los médicos desde hace 60 años ya lo empezamos a conocer con este nombre, que claro. se le da en función de los médicos que lo describieron. Claro, El doctor Rubinstein y el doctor Davy fueron dos. claro. Doctora, ¿y cómo es que se diagnostica? El tamiz neonatal es una herramienta de utilidad para el diagnóstico de este síndrome de Rubinstein-Davy. Sí. No, en este caso, el diagnóstico se hace generalmente por las características clínicas del paciente. En los primeros meses, hay que tomar varias características. Una es, por ejemplo, que nace un niño o una niña con un aspecto normal, con su talla y su peso normal, con el perímetro de su cabecita normal. Claro. Y en los primeros meses, en los primeros meses de vida, pues vamos viendo que se detiene el crecimiento. Y entonces son niños que uno está viendo porque tienen bajo peso o baja talla, y el perímetro de su cabeza también no crece de acuerdo a la edad que van teniendo. Y esto, junto con otras características, nosotros decimos que hay una facies, ¿sí? Es decir, ciertos rasgos en su carita que nos hacen pensar en algún síndrome, ¿no? Por ejemplo, yo creo que muchas personas identificamos a los niños con síndrome de Down porque tienen ciertas características en su carita. Claro. Igual para Rubinstein-Davy hay ciertas características que nos hacen sospechar en su carita, y una característica muy importante de ellos son manos y pies. El primer dedo de las manos, o sea, el pulgar, o el dedo gordo de los pies, son generalmente muy anchos. Incluso puede haber algunos niños que tengan duplicado ese dedo. Entonces, eso, en conjunto con las características de su cara, del peso o de la talla y algunas otras características, nos hacen sospechar que estamos ante un caso de Rubinstein-Davy. Y no es una enfermedad metabólica, por lo tanto, el tamiz metabólico en este caso no nos sirve para corroborar la presencia de este síndrome. ¿Por qué aparece esta condición? Ya nos decía usted que la parte genética es influyente, pero ¿qué ocurre al momento de la conformación de esta nueva vida para que se condicione y sea vulnerable a esta enfermedad, doctora? Bueno, hay un fenómeno que nosotros llamamos mutación, sí, en el material de la herencia. ¿Qué es una mutación? La mutación es un cambio nada más. Si nosotros nos imaginamos al material de la herencia como un libro, donde hay una serie de letras y de palabras, y entonces de párrafos y de capítulos, ¿sí? A veces un libro, por ejemplo, puede tener un cambio en una palabra, ¿sí? De una letra por otra, como un error de ortografía, ¿no? claro. Entonces lo mismo pasa en nuestro material de la herencia, podemos tener ese tipo de cambios. De hecho, es algo que nos pasa, que pasa continuamente en el material de la herencia de todas nuestras células, y cuando se presenta en las células que van a formar al bebé, ¿verdad? Sí. Pues ahí depende de donde caiga ese cambio, si ocasiona una enfermedad, o si o si tiene alguna consecuencia, ¿no? En este caso, sabemos ya que
que el síndrome de Rubinstein-Davy se debe a un cambio específico en una región muy particular de nuestro material de la herencia. Muy bien. Y sí. ¿Tiene tratamiento esta enfermedad? ¿Es curable? No es curable. Bueno, desafortunadamente es una enfermedad que, así como mencionamos algunas de las características, pues pueden tener otro tipo de defectos. Pueden tener defectos en el sistema nervioso y como tal, pues son niños que tienen retraso en su desarrollo y después retraso mental. Pueden también tener convulsiones, pueden tener defectos en el corazón, defectos en la columna vertebral y defectos en el riñón principalmente. Sí. Y digamos, ya son defectos que cuando nosotros vemos al niño ya están ahí, porque fue durante el desarrollo que se presentaron. Claro. Entonces, ya no podemos hacer nada ante ello, pero sí podemos hacer es, digamos, cuidar la salud o ver que sí se puede corregir de ese tipo de defectos. Claro. Por ejemplo, a lo mejor en corazón puede ser que se pueda realizar una cirugía, ¿no? O en riñón, Claro. pero hay algunas otras cosas, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, hay unas cosas que pues ya no se puede hacer nada, sino nada más darles seguimiento y control, ¿no? Por ejemplo, si es un niño que convulsiona, pues se le maneja como a cualquier niño que tiene convulsiones para que las crisis no aparezcan y no tenga más daño en su cerebro y tenga el mejor desarrollo que se pueda. Muy Sí. bien. Doctora, ¿y cuál es la expectativa de vida, la calidad de vida de estos pacientes? Depende mucho de los cuidados que se le den, ¿sí? Si es un niño que es bien atendido, que está bueno, obviamente deben ser niños que deben tener un seguimiento adecuado desde recién nacidos, Claro. ¿sí? Y continuar así toda la vida. Bien. Entonces, depende, por ejemplo, si tuviera un defecto grave en corazón, pues estaría pues limitada su sobrevida a Claro. ese defecto. Claro. Pero si son niños que no tuvo ningún defecto en corazón, que no tiene otras alteraciones, pues podríamos esperar prácticamente una expectativa de vida igual que la que tenemos los demás. Sí. Doctora, finalmente la incidencia y la prevalencia en nuestro país, ¿cómo se conoce? ¿Se saben las estadísticas? ¿Y esta condición afecta más a hombres que a mujeres o viceversa? Sí, bueno, en México no tenemos estadísticas del síndrome como tal, ¿sí? Se conocen para muy pocos síndromes en particular o para algunos casos de defectos congénitos y también solo se conocen para algunos estados del país o algunos hospitales. Claro. Hay una base de datos que es el RIBEMSE, donde se reportan este tipo de anomalías y su frecuencia, pero del síndrome como tal no hay. Se estima, dado que en otras poblaciones es igual su frecuencia, que somos iguales o que se comporta igual en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, pues nosotros pensaríamos que tiene una frecuencia de 1 en 100,000 nacimientos. Y me preguntaba la otra que si la forma en que se hereda, me preguntaba. Es decir, si hay más prevalencia en mujeres que en hombres o viceversa. Sí, no, es igual. Aquí afecta a niños y niñas por igual o hombres y mujeres por igual. Lo que sí es que generalmente es algo creo que es importante, es que generalmente no hay antecedentes en la familia, sino que se presenta un primer caso. Sí, es ahí cuando lo diagnosticamos. Si ese niño cuando sea grande tiene hijos, pues ahí sí tiene el riesgo de heredar la enfermedad, pero en general si los padres son sanos, pues el riesgo de que vuelva a ocurrir es algo muy bajo. Sí, pero ahí sí sería hombres y mujeres por igual, no hay preferencia por algún sexo. Doctora, ¿cuál sería el mensaje final que usted nos dejaría sobre esta enfermedad la tarde de hoy, en este jueves 4 de julio? Bueno, la importancia de detectar este tipo de pacientes. Es cierto que no podemos curar la enfermedad como tal, pero sí podemos detectarla, entre más temprano mejor, sí, para
repercutir o incidir de una manera positiva en el manejo del paciente y por lo tanto en su calidad de vida. Entonces yo les diría a los papás sobre todo, ¿verdad? O a las familias que pues vigilen muy bien cómo está el crecimiento de sus niños. Claro. Básicamente hay que ver cómo está su peso, cómo está su talla y cómo está el desarrollo de sus habilidades. Es decir, desde el momento en que cuando sostiene su cabeza, cuando sonríe, a la edad que se sienta, a la edad que empieza a gatear, Claro. a la edad que empieza a caminar, etcétera, etcétera, ¿sí? Y hoy ya más grandecitos, como es su aprendizaje en el kinder, como es su aprendizaje en la escuela, ¿sí? Entonces todo, cómo es su alimentación, ¿sí? Entonces un niño que rechaza el alimento, un niño que no se desarrolla adecuadamente, de acuerdo a su edad o en tiempo y forma, pues ahí es un foquito rojo que nos está diciendo que algo no está bien. Muy bien. Entonces hay que buscar la atención y en ciertos casos, si tienen dudas, pues pedir que lo valore un genetista que es el experto en este tipo de padecimientos. Muy bien, doctora, pues como siempre ha sido un placer platicar con usted en esta tarde y aprenderle tanto de este síndrome, a ver si ahora sí lo digo bien, síndrome de Rubinstein-Taybi. Sí, Rubinstein-Taybi. Muy sí, bien, doctora. Pues al contrario. Le agradezco mucho y seguiremos en contacto. Muy buenas tardes. Hasta luego, saludos. Muy buenas tardes. Ahí la voz de la doctora María del Carmen Palacios Reyes, le decía yo, investigadora, y ella es médico adscrito a la división justamente de investigación del Hospital Juárez de México. 4 p.m. 28 minutos, 16 horas 28 minutos. Vamos a la primer pausa a corte a comercial porque todavía tengo mucho más para usted. Vengo. Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com. Para saber más, una alimentación saludable debe incluir raciones de los 4 grupos alimenticios: cereales, proteínas, leguminosas, frutas y verduras. Estas últimas deberás lavarlas y desinfectarlas perfectamente, aun cuando el empaque indique listas para comer. Con estas pequeñas acciones evitarás infecciones estomacales recurrentes.